Entonces fragmentemos un poco lo de HTML. ¿Sí? El primer elemento, lenguaje, ¿sí? Tal cual lo estamos viendo aquí en pantalla, dice que el lenguaje es un conjunto de términos, y aquí entra un concepto que vamos a empezar a aplicar en adelante, etiquetas, ¿sí? Entonces, digamos, en el español tenemos palabras, ¿sí? En el HTML, que también es un lenguaje, no vamos a tener palabras, sino que vamos a tener etiquetas. ¿Listo? Entonces, el HTML, esa parte del lenguaje, es un conjunto de etiquetas que dan significado a los elementos que componen una página web. Y es lo que estaba mencionando entonces hace unos segundos. Y es que a través de esas etiquetas yo puedo indicarle, en este caso, a un navegador web, por ejemplo, a Google Chrome, por ejemplo, a Safari, puedo decirle, mire, este elemento es un título, este elemento es un párrafo, este elemento es una imagen. Esto lo vamos a ir revisando a lo largo de todo este tutorial. ¿Sí? Entonces, lo que está haciendo es darle un significado a cada elemento que compone una página web. ¿Sí? Como lenguaje, ¿sí? Como lenguaje, igual que sucede en el español, los términos exigen cuidado en su sintaxis. Es decir, tengo que saber cómo, digamos, el orden, cómo voy armando, ¿sí? Ese código, cómo lo voy armando. Si lo pensamos en español, digamos, la estructura de una frase para que sea muy comprensible, para que sea sencilla, tenemos la estructura de sujeto, verbo y complemento o predicado. Es como la sintaxis más sencilla. Sujeto, verbo, predicado, complemento. Y estos tres elementos, por ejemplo, no se separan por signo de puntuación, no se separan por coma ni por puntos en esa estructura. Igual, en el HTML tenemos una sintaxis que debemos de respetar para que funcione correctamente el sitio web. Durante mi experiencia como profesor, algunos estudiantes, muy pocos, me decían, profe, realmente yo estoy haciendo esto, rompí la sintaxis, pero funciona. ¿Sí? Entonces uno puede decir, puedo colocar una coma y mi lector, si estamos escribiendo en español, mi lector entiende. Puede que sí, en algunos casos puede funcionar, pero lo más correcto, ¿sí? Y digamos, para garantizar que todo nos funcione bien, que haya una buena comprensión, en este caso de los navegadores, es respetar la sintaxis. Y como tal, también hay unas, digamos, reglas, incluye esto como temas gramaticales, por llamarlo así, coloco ortografía como entre comillas, y es que, claro, debemos de esos nombres de las etiquetas respetarlos. ¿Sí? Entonces, si la etiqueta, por ejemplo, es IMG, que vamos a revisarla más adelante, si la etiqueta es IMG, pues debemos colocar efectivamente IMG, ¿sí? No colocar AMG, ¿sí? Porque ya entonces eso, eso no es ni siquiera una etiqueta, o sea, no existe dentro de ese conjunto. Y a propósito, lo que menciona el siguiente párrafo que dice, los mismos, es decir, este conjunto de términos, este conjunto de etiquetas, son finitos. ¿Sí? Finitos quiere decir que no son muchísimos. No, realmente incluso son muy pocos comparados con los términos que tenemos en nuestro idioma español. Son muy pocos. Claro, uno empieza a pensar y es que voy a aprender un lenguaje nuevo, ya hablo español, me exigen saber inglés, me recomiendan saber inglés, pero también me están recomendando saber algún lenguaje digital. Y la base del lenguaje para la web es el HTML. Entonces quizás al principio pueda ser complejo, nos pueda parecer infinito ese mundo de etiquetas HTML, pero realmente son pocas si las comparamos, son muy pocas si las comparamos con el español y termina siendo algo finito. Sin embargo, a medida que va evolucionando ese lenguaje, a medida que los navegadores, digamos, van conversando con la World Wide Web Consortium, y esto es un tema que puedo exponer más adelante en mi blog, voy a dejar aquí en la caja de comentarios ese enlace a mi blog. Digamos, hay una conversación, para hacerlo en términos muy sencillos, entre la World Wide Web Consortium, que es ese consorcio que se encarga de, digamos, establecer algunos estándares para Internet, para la web más bien, y los navegadores entonces dicen, vengan, esta etiqueta vamos digamos, a crearla, va a tener estas funciones, esos comportamientos, entonces van apareciendo nuevas etiquetas. En este momento estamos en la versión 5.2 del HTML.
Eso quiere decir que hubo una versión 4, 3, 2 y 1. A medida que va evolucionando, ese conjunto de etiquetas ha ido creciendo. Entonces, vamos a conocer algunas en este tutorial, pero posiblemente en algunos meses, en algunos años, van a existir etiquetas nuevas y muy posiblemente algunas etiquetas van a perder su uso.